Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Serantes Web. Hoy un día nuevamente especial en este canal. Recibid el saludo de Tono Sánchez en la realización y de Carlos Serantes, servidor, en la presentación. Como siempre, emitiendo a través de Facebook por el canal personal de Carlos Serantes Peña y también el de Radio SAP, donde saludamos a toda la tropa encabezada por el amigo Tony Pinós. Y también, por supuesto, también en el canal de Serantes Web en Twitch, donde os animamos, si sois clientes de Amazon Prime, a suscribiros gratuitamente al canal y ayudarnos con los gastos del mismo. Hoy en Serantes Web volvemos a tener a uno de los míticos jugadores de nuestro fútbol. Nacido en Madrid, maño de adopción y con raíces cordobesas. Jugador de carácter y de una capacidad de liderazgo tremenda. Centrocampista con muchísima llegada. Tanta que hubiera llegado a ganar el actual trofeo Zarra, ese que se instauró en 2005. Esa temporada, la 85-86, su Zaragoza queda cuarto en la Liga y es campeón de España, sumando la nada despreciable cifra de 15 goles, siendo el tercer máximo goleador en la Liga. Además, en la 82-83 recibe el premio individual como mejor jugador español de la Liga Española. Jugador realmente imprescindible en el Real Zaragoza y en la selección desde su debut el 27 de octubre del 82 en la Rosaleda, una Rosaleda que también vio su último partido como jugador internacional. Es esa clasificación cerrada de manera brillante. Sin lugar a dudas, uno de los momentos históricos fundamentales, no solo de la carrera deportiva de nuestro protagonista, sino también de la selección española. Tras las victorias de Holanda, una frente a España por 2-1 el 16 de noviembre de ese año 83 y la goleada frente a la Malta del mítico Bonello por 5-0, España necesitaba ganar por 11 goles de diferencia en el mes de diciembre de ese año 83 en la clasificación para la Eurocopa de Francia en el verano siguiente. Y a fe que lo hizo. Y aún recordamos aquel gol de nuestro protagonista, de Juan Señor, en la voz del también mítico José Ángel de la Casa para Televisión Española. Bullo, Goico, Camacho, Maceda, Víctor Gordillo, Sarabia, Carrasco, Santillana, Rincón y nuestro protagonista de hoy, el mito Juan Señor. Ya saludamos al bueno de Juan, al madrileño Juan. Señor, buenas noches, Juan. Bienvenido a Serantes Web. Carlos, buenas noches. Un placer estar contigo y con todos los que están detrás. Juan, fundamentalmente aquel gol de Malta que luego hablaremos, pero yo creo que nos hables también, Juan, un poco de cómo eres tú como persona, cómo te defines. No sé, en una entrevista de trabajo, imagínate que estás peleando por un puesto de trabajo y te pregunta el entrevistador, en este caso yo, que te definas, no sé, con algunas palabras. ¿Cómo te definirías? Bueno, vamos, a ver, soy muy competitivo. Mi mejor versión fue la de futbolista, luego pasas a otra vida diferente, a otros ámbitos distintos de trabajo, y eso se lleva un poquito peor, sobre todo cuando llega un médico y te dice a los 30, 31 años, oye, mira, tienes este riesgo, tal. 1000 veces y 1.000.000 de veces doy gracias a Dios por ese momento, porque hay otros que se han quedado en el camino, tristemente. Pero ¿qué ocurre? No deja de ser un proceso duro en el que aparece otro Juan Señor, siempre competitivo, y en esa entrevista de trabajo pues es un hombre no de 8 horas, sino de las que hagan falta. No de un trabajo específico y monótono o rutinario de todo el día. Sí, un hombre que va a competir con otros en determinadas materias y que va a intentar ser mejor que los demás. A partir de ahí, lógicamente, todos nacemos, entre comillas, con unos ciertos dones
no sabemos si son genéticos o una parte es aprendida. Y bueno, pues a mí todo lo que es el deporte o todo lo relacionado con el deporte me encajaría perfectamente, desde el fútbol formativo al fútbol, como ahora, en donde los datos son una herramienta maravillosa, pero la percepción de un futbolista contrastada con los datos son dos herramientas magníficas. Sí. Juan, ¿qué es de tu vida actualmente? ¿Cómo es tu día a día en la actualidad? Bueno, pues mi día a día es la de un hombre ya con 50 más IVA. Yo me he quedado ahí. El IVA que me lo aplique el que quiera, pero un hombre con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas, que afortunadamente la salud lo mantiene bien. También ponemos de nuestra parte, nos cuidamos un poco, seguimos haciendo deporte, seguimos participando pues, en eventos como son partidos de los internacionales, España cuando juega aquí, allá o en el extranjero, como hemos ido en muchas ocasiones, al día absolutamente de todas esas herramientas que nos ayudan a evaluar por dónde está la debilidad del rival, por dónde podemos nosotros sacar partido y qué es lo que nosotros físicamente y tácticamente podemos hacer en base a las características de los jugadores que tenemos. Es decir, lo que me sigue apasionando es entrenar, el manejo de egos, roles, estados de ánimo de un grupo de futbolistas que quieren ganar al rival que se les presenta. A partir de ahí, pues la titulación de dirección de director deportivo la tengo, el máximo nivel lo tengo y he de deciros que me encantará daros en breves pues alguna noticia de que vuelvo a estar ahí en el ruedo, aunque sabemos que la cuerda más floja o la que se destensa antes a todos los niveles en el fútbol, aunque hay diferentes parámetros para medirlos, pues es la del entrenador, pero indudablemente sí que acepto la responsabilidad, sigo aceptando la responsabilidad de equivocarme con la gestión de un vestuario. ¿Tienes mono de banquillo? La verdad es que sí, porque, bueno, hace poco leía a Ancelotti en Twitter, que decía algo así como que si yo veo que un futbolista está cansado y los datos físicos que voy recibiendo de ese futbolista me lo dicen también, ese futbolista no juega. Ahora bien, si los datos me dicen una cosa y yo veo que ese futbolista está para jugar, está motivado, que su cansancio no es tal, ese jugador juega aunque los datos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues simple y llanamente que aceptamos la evolución del fútbol, yo particularmente en todo momento, pero que luego las decisiones, como en el campo, tú puedes instruir a un futbolista, a un equipo, jugar de esta manera, pero luego hay una decisión que es errónea y trastocan. Es decir, la toma de decisiones se basan en la experiencia, en lo que uno ha vivido y en lo que uno aprecia en cada uno de sus jugadores. Juan, comenzamos a desgranar un poco tu trayectoria deportiva. Prácticamente eres lo que se llama ahora el One Club Men con el Real Zaragoza. Pero sí que es verdad que, como hemos comentado, eres madrileño, arrancas jugando en Madrid y poco después llegas al Zaragoza tras tu paso por el Alavés. Con raíces cordobesas, gracias por haberlo nombrado. Bueno, sabes, cuando estuvimos charlando y hablamos de Córdoba, la verdad que me llevó una gran alegría, lo sabes. Sí. Además, ayer estuve por Córdoba y recordaba pues aquella conversación. Juan, ¿qué recuerdas de aquellos inicios en el Cienpozuelos, en el Alavés con el Glorioso? Bueno, pues si me permites, me Sí.
traigo un poquito más abajo. Yo soy un chaval de una familia humilde de Madrid, un barrio de Madrid, por donde ahora pasa la M30 actualmente. Y bueno, pues le encanta el fútbol. Es pequeñete, nunca ha dejado de ser pequeñete. Y bueno, pues juega en el colegio. Entonces yo hacía formación profesional y un día me llega un señor y me dice: oye, chaval, queremos que vayas a los juveniles del Real Madrid con 15 añitos. Y yo lo digo en casa, menor de edad, como bien sabéis, y me dicen que, digo, uy, qué bien, qué contento, joder, se te ha fijado en el Real Madrid. Bueno, la verdad es que juego muy poco en el Real Madrid, en los juveniles, pero sí que voy cedido a un sitio, a otro sitio. Yo lo que quería era jugar. Jugar. Era el Real Madrid, maravilloso. Era el Rayo Lourdes, una barriada de Madrid, maravilloso. Yo quería jugar. Y llego a ese Cienpozuelos pues de una manera muy sencilla. Hay un familiar mío, el novio entonces de mi hermana mayor, y me dice: Juan, ¿por qué no haces una prueba que yo conozco allí? Por lo menos que te prueben, hombre, no dejes el fútbol, tal. Le digo: venga, iré a probar. Y bueno, estoy una semana y me dicen: chaval, queremos quedarnos contigo. Bueno, pues muy bien, a seguir jugando, a seguir disfrutando del fútbol. Y lo que sí me llevo es un cabreo inmenso cuando no me permiten jugar los 6 últimos partidos, creo recordar, en el Cienpozuelos de Liga. ¿Por qué? Pues porque el Alavés le había hecho una oferta a ese Cienpozuelos, un equipo de tercera división de Madrid, de aquella tercera división, Sí. y bueno, pues no querían que me lesionara en esos 6 últimos partidos. Bueno, yo, entendiendo que era una oportunidad preciosa, Claro. me rebelaba de no poder jugar los 6 últimos partidos de Liga. Por favor, ¿por qué me hacéis esto? Bueno, pues esa es la cuestión. Y bueno, pues ahí en Vitoria pues hago el servicio militar. Puedo hacerlo allí, me permiten por la profesión hacerlo allí, cumplo con todos los requisitos. El primer año, pues lógicamente con menos permisos de los habituales, pero ya pues el segundo año empiezo a decir: aquí estoy yo. Y bueno, pues lo demás lo conocéis todos, mi paso por el Zaragoza, la posterior llamada a la selección, etcétera, etcétera. Oye, cuando el Zaragoza se interesa por ti, también lo hace por Badiola y por Valdano. Aunque tú creo que recalas una temporada después, ¿no? Pero ahí 2, sucede, o 2 temporadas después. 2. Sí, ahí. Coincido con Valdano y con Badiola mi primer año en el Alavés. Ajá. Ellos firman por el Zaragoza y 2 temporadas después vuelvo a juntarme con ellos en el Zaragoza. En el Zaragoza. Valdano ha comentado muchas veces, lo hemos escuchado en varias entrevistas o anécdotas que ha contado, aquel suceso del hotel, ¿no? En el cual pues Badiola tiene un percance, hay muertes en ese incendio. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia que tú la salvas porque no fichas esa temporada por el Zaragoza? Sí, claro, yo estoy en Vitoria. Yo pertenezco al Alavés y juego con el Alavés. Lógicamente me alegro porque para mí Valdano ha sido un referente, es un hombre en el que siempre me he fijado o en el que podía aprender muchas cosas por su forma de competir, por su forma de entrenar, por su forma de cuidarse. Y para mí ha sido un referente. Entonces lo vivo a la distancia, lógicamente con una tristeza enorme, sin saber yo que iba a recalar 2 años después en ese Zaragoza. Entonces, claro, pues oyes muchos comentarios. No hablo personalmente del tema con ninguno de ellos, aunque luego nos hemos visto y demás. Y bueno, lo curioso del caso, lo curioso, que le ponga el adjetivo cada uno el que quiera, es que en teoría esa noche debían de haber dormido o tenían el hospedaje en el Hotel Corona de Aragón, tanto Badiola como Valdano. Badiola sí estaba, Valdano no Se lo salva. sé, él es el único
que puede decir si fue porque no llegaba a tiempo, si fue por un tema, fue por otro, fue por familia, no lo sé. Y pues resulta que va al día siguiente. ¿Para qué? Para estampar la firma ambos con el Real Zaragoza. Sí. Esa noche, pues, o ese día, donde está hospedado Badiola, pues nos enteramos del accidente y, bueno, pues yo conocía muy poco a Badiola, pero debió de ser un trauma enorme Sí. por lo que dicen, el tenerse que tirar de un primer piso porque si no se quemaba y con todo lo que supongo que debe de sentirse, que ojalá no lo pasemos nunca, pues ante un fuego, una Sí. explosión, un momento tan delicado como ese. Sí, así es. Juan, yo te he escuchado varias veces comentar que uno de tus entrenadores fundamentales en tu carrera fue Leo Beenhakker. Sí, sí, bueno, he aprendido de todos, ¿eh? Lo bueno y lo menos bueno. Siempre me quedo con lo bueno, pero sí que hay entrenadores que me han aportado muchísimo y lo debo de reseñar de nuevo. Vamos a ver. Digamos que la corriente holandesa que empezó por aquel entonces, de buenos futbolistas, de manejo de balón, de salida desde atrás con el balón, bueno, pues Benaker lo instituyó en el Real Zaragoza y contempló las características de sus jugadores, entre los que yo estaba. Entonces, fíjate tú, si me enseñó que ahora mismo que está todo absolutamente medido, como bien sabéis, cómo saca la falta este, tal sitio, el perfil, si no sé qué, pues todo se trabaja y todo está preparado para el partido que toca. Llega Benaker y me dice, como enseñanza, lo estoy hablando como enseñanza enorme, y da la alineación, pues no sé si la dio en el hotel y luego la refrendó en el vestuario y dice lateral derecho Casuco, central tal, el otro central, señor lateral zurdo. Oye, en ese momento tenía dos lecturas. Es decir, la primera es que habrá visto este hombre en mí para colocarme ahí sin haberlo ensayado en ningún momento. Espérate. La otra es, pues este borde, ¿cómo me hace jugar si ni siquiera me ha avisado, si ni siquiera me ha dicho? Yo soy derecho y aunque la zurda la manejo bien, claro, te quedas con la primera, ¿no? ¿Qué ocurre? El sentido lo entiendes después. ¿Qué es Claro. lo que quería él? Bueno, pues entendía que yo era un hombre disciplinado defensivamente, muy rápido, que podía formar ese cuarteto defensivo, pero que a su vez, por mi forma de entender el fútbol, era un hombre que rápidamente me iba a incorporar a zonas de creación. Por lo tanto, íbamos a tener, si no una superioridad numérica, sí un apoyo importante de toda la construcción del fútbol que luego llegaría a los Valdano, Pichi Alonso, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el sentido que tenía, ese es el aprendizaje, además de muchas otras cosas, pero desde el punto de vista anecdótico es eso, sin avisar, él me vio ahí y dijo, yo quiero un hombre que defensivamente me va a cumplir muy bien, pero a su vez voy a tener un creador más en esa parcela de construcción. Claro. 305 partidos con el Zaragoza, 41 con la selección, 54 goles. 6 con la selección, 54 con el Zaragoza. Y llega el 27 de octubre del 82, después del fiasco de la selección española en el Mundial de España, y coge el malogrado Miguel Muñoz de la selección española, primer partido contra Islandia, y debutáis muchísimos jugadores. Lo tengo aquí apuntado. Debuta Juan José, Bonet, Roberto, Pedraza, Francisco, Quique Martín y Señor. Además de que Álvarez hubiera podido debutar si no se lesiona en el calentamiento. Correcto. ¿Cómo recuerdas aquel debut con la Roja? Bueno, pues
Yo me estoy viendo, porque me he visto en televisión y estoy sintiendo, y ante esa pregunta te puedo decir que la sensación de orgullo es pequeña en cuanto a lo que tú sientes en ese momento, dando sentido a por qué estás ahí, el trabajo que te ha costado, el por qué ha creído en mí Miguel Muñoz y su cuerpo técnico, donde estaba también Vicente Miera, y el no fallar. Era una oportunidad, estoy representando a mi país, yo no puedo fallar, si me dejo la piel todos los días con mi equipo, yo aquí soy un privilegiado y no puedo fallar. Te acuerdas de todos tus familiares, de todos tus amigos, de todos esos momentos duros que has vivido hasta llegar ahí, de alguna lesión, de lo que te ha costado las cosas. Y bueno, sales no nervioso, pero sí muy metido. Es decir, a cada uno le afecta un himno de una manera o tirar un penalti, aceptar la responsabilidad. Yo estaba muy metido en el papel de que era una oportunidad maravillosa que representaba a mi país y no podía fallar a todos esos que quería y que querían ver lo mejor de España. Aquel día hemos dicho que debutaba Juan Carlos Pedraza también. Sí. La jugada del gol fue de Juan José y de Juan Señor, para que Pedraza marcara ese gol que también sirvió para sumar 2 puntos, en aquel momento 2 puntos. 2 puntos, correcto. Y bueno, encarrilar esa clasificación para la Eurocopa de Francia. Juan Carlos Pedraza, Juan, te ha querido enviar un mensaje. Vamos a escucharlo. Qué grande. Soy Juan Carlos Pedraza y desde Madrid quiero enviaros un fuerte abrazo tanto a Carlos como a Juan Señor, al entrevistado y al entrevistador. Hay muchas veces que hay anécdotas durante las concentraciones. Aquí la verdad es que, bueno, hubo alguna cosilla, algunas risas que nos pasamos, pero bueno, tampoco fue demasiado. Estuvimos dando un paseíto antes de la... Estábamos teniendo algún problema en la reproducción de este vídeo. No sé si ha recordado pues aquel paseo, también la lesión de Antonio Álvarez. Y cuando hablaba con él para el vídeo, me decía en plan de broma que su gol también había sido muy importante para la clasificación. Ya lo Y además creo que sí. encarrilaba ese inicio, ¿no? Después del Mundial con una selección nueva. Sí, mira, vamos a ver, Juan Carlos, cuánto me alegra, a pesar de que no lo hemos escuchado bien del todo, porque mi aprecio es enorme. Coincidimos, selección, ese primer partido, hemos coincidido en Federación Española en muchas ocasiones, hemos formado parte durante muchos años también los dos de la Asociación de Futbolistas Internacionales de España y bueno, yo le tengo un cariño enorme. Por eso, cuando se habla de que ese gol suyo fue muy importante, efectivamente viene de un trabajo, viene de una jugada construida, como tú has recordado, entre Juan José y yo, y finalmente él remata, pero... Los tres Juanes. Los tres. Bueno, pues la cuestión es que esto es un trabajo de equipo. Vamos a ver tú, ahora sin gente o sin más gente detrás que te apoyara, pues sería difícil que sacaras adelante este programa. Es decir, uno solo y más en una historia de equipo,
pues es ¿quién tiene el protagonismo en ese momento? Bueno, pues no se sabe por qué, pero indudablemente el mérito sí que es de todos. Juan, la temporada 82-83 eres el mejor jugador de la Liga Española, mejor jugador de la Liga como extranjero, compañero tuyo Juan Barbas también. El Zaragoza está viviendo unos años dulces y llega ese partido último, ¿no? Después de, lo comentábamos, la victoria de Holanda 2-1 frente a España aquel 16 de noviembre, y luego el 5-0 a Malta, y 11 goles que se tienen que superar para clasificarse a Francia en el 84. Bueno, tienes la suerte, la fortuna y el privilegio, creo yo, de ser el autor de ese gol histórico para la selección española, ¿no? Sí, indudablemente. Trabajo de equipo, un casi imposible, porque en el fútbol todo es posible. Y una primera parte en donde creas 10 ocasiones de gol y solo marcas 3. Incluso tenemos un penalti y soy yo el que acepta esa responsabilidad y lo lanzo y pega en el palo y sale fuera. Entonces, encima de tener 10 ocasiones, de fallar un penalti, de solo aprovechar 3 de ellas, nos marcan un gol, de un rechace, de un tiro desde fuera del área, tal, le pega, creo recordar, a Maceda y le cambia la trayectoria a Paco Bullo. Y bueno, pues te planteas en el descanso ¿qué hacemos? Pues hay que crear otras 9, 10 ocasiones de gol y que el porcentaje de acierto sea mayor. Fuimos a por ello y bueno, bien es verdad que ellos jugaron con uno menos por doble amonestación, me parece que los últimos 15 minutos, algo así, no lo recuerdo bien, y eso ayudaba con la inercia, con la sinergia que estaba cogiendo y con un lapsus temporal de unos 5 minutos en los que marcamos 3 goles seguidos, eso nos dio un subidón como para creer que podíamos conseguirlo. Lo que no pensábamos en el descanso o difícilmente íbamos a poder conseguir en el descanso, pues esos goles tan seguidos. Además, es que yo creo recordar que si en la segunda parte, si en la primera parte creamos 9 ocasiones o 10 y en la segunda parte creamos 11, por decirte algo, por ahí. Se marcaron 9. Claro, pero es que tú analizas esa segunda parte y de los disparos que hacemos no se nos va fuera ninguno. Es decir, van todos, van bien dirigidos, van bien colocados, van adentro de la portería, cuando podía haber ocurrido como en la primera parte, penalti al palo o uno de los goles de Rincón, pues en lugar de entrar tal o de Santillana. No, es que tuvimos una eficacia y un porcentaje de acierto pues probablemente del 90%. De las ocasiones, lo que en la primera parte fue un 30, en la segunda fue un 90. Sí. Y esa fue la clave, creer en que podíamos hacer esas ocasiones de gol. Luego está el caprichoso fútbol que a veces te da el premio y a veces te lo quita. 4 de Rincón, 4 de Santillana, 2 de Maceda, Sarabia y el 12º gol, el de Juan Señor. El Poli Rincón también ha querido sumarse a este programa y te envía un mensaje. Vamos a ver si lo escuchamos correctamente. A ver. Que es imposible poder narrar ni poderlo comentar, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero prácticamente imposible. Lo que sí te puedo decir que una de las mejores anécdotas
que tengo, bueno, no, anécdota, no, de lo que sentí, sobre todo fue cuando metió el gol número 12, que gracias a Dios lo metió él. Había un fallo, un penalti antes en el partido, el primer tiempo, que le había pegado al palo. Y la verdad que no pudo terminar el partido de mejor manera que metiendo el gol número 12, ¿no? Y me acuerdo que salió corriendo, como no te puedes imaginar, para allá, como un loco de... Bueno, estamos teniendo problemas en la reproducción, Juan, te pido disculpas, No te pero preocupes. sí que comentaba Poli Rincón el tema de esa carrera de la celebración del gol y el placaje de Antonio Maceda, que es el que te frena esa carrera por la grandísima alegría de ese gol, ¿no? Un gol además que yo me gustaría en este momento mandarle un abrazo muy fuerte a José Ángel de la Casa, que también he estado hablando para ver si se sumaba, pero ya sabes que él está delicado de salud. Lo sé, estoy en contacto, si no permanente, estoy muy pendiente de él, sí. Y bueno, me ha reiterado pues que te mandara un saludo, un abrazo muy fuerte. Y también en este punto pues quería también el reconocimiento, porque yo creo que ese gol lo recordamos muchísimo también por la narración del bueno de José Ángel de la Casa. Bueno, ¿qué anécdota nos puedes contar de aquel día? Bueno, de aquel día. Pues hombre, te podría contar de toda la semana, ¿no? Una semana larguísima de concentración hasta el partido, porque era el último, dependíamos de ver 3 días antes, 4 días antes, qué resultado tenía Holanda contra los malteses para saber nosotros el número de goles, en fin, la diferencia para tener posibilidades de clasificación. Yo, digamos que hay un momento o anécdota especial. Vamos a ver, llegamos, como te decía antes, con 3-1 al descanso. Lógicamente nos vamos todos muy pensativos, reflexionando, y hay un cierto momento de silencio una vez que llegamos al vestuario. ¿Qué ocurre? Bueno, pues no hay ninguna voz, no hay nada, y de repente empieza a haber un murmullo y, por ejemplo, Poli Rincón es uno de los que, si bien lo conocéis, pues es un hombre muy apasionado, muy vivo, muy activo. Dice, venga, vamos, y empieza a mover, empieza él, empieza algún otro, pero yo me acuerdo sobre todo de Poli, es como ese inicio de, venga, que lo vamos a conseguir, venga, que no tenemos nada que perder, vamos, que hemos hecho... Y empezamos ya otra vez a creer, pero sí que ese silencio es enorme cuando ves que lo has intentado, que has tenido un montón de ocasiones, que solamente has marcado 3 y que te queda un mundo todavía, aunque todos sabemos, como buenos profesionales y cada uno en sus equipos, la liga y otras competiciones, que resultados, yo qué sé, yo me acuerdo de chaval, de remontadas del Real Madrid, por ejemplo, lógicamente soy madrileño, y el Madrid entonces pues hacía unas cosas de locos, que no se entendía. Había perdido 4-0 en Alemania o en no sé dónde, y en el Bernabéu pues ganaba por 5, yo qué sé. Pues digamos que eso es con la parte que yo me quedo. Cómo los mismos hombres se dejan la piel la primera parte, consiguen hacer todo eso, todas esas ocasiones de gol, solo tienen el premio de 3 con un penalti, como bien ha recordado Poli, os lo he dicho antes, pues que yo fallé. Una de las cosas de las cuales me siento orgulloso es de que me duró un segundo la frustración, de ver cómo la primera ocasión cogía yo y la fallaba,
pero no había tiempo que perder. Es decir, no pasa nada, estamos en el minuto 4, vale, ya está, Juan, vamos. Y ese otro momento o esa anécdota en donde a mí lo que me suena, lo que me acuerdo, desde que esa voz de Poli, venga, vamos, hace que volvamos a revivir, volvamos a pensar que es posible en esa segunda mitad y finalmente pues que tuviéramos el premio de conseguirlo. Claro. Luego llega la Eurocopa del 84, la Eurocopa de Francia. Solo jugaban 8 selecciones, 8 equipos, 2 grupos, campeón y subcampeón, cruzado, y ahí, bueno, Arconada hace una Eurocopa espectacular. Fantástica. Esa selección es una grandísima selección que llega a la final, después de superar a Rumanía, a Portugal y a Alemania. Alemania con un último partido también trepidante, con infinitud de paradas de Arconada. Y el gol que nos mete ahí en la clasificación de Antonio Maceda a pase de Juan Señor. Aquel partido fue maravilloso. Pues sí, porque digamos que veníamos de un mundial celebrado en España, en donde fracasamos, no lo digo con nombres, es cierto, cuando eres la anfitriona, no pasar el primer corte, pues nos dejó a todos cao. Hay una selección nueva, pero una selección que se va componiendo y sí, aunque haya hecho una gesta enorme como es el 12-1 a Malta, pues no está o no se la considera dentro de las favoritas para ganar esa Eurocopa. Y encima, en nuestro grupo, pues tenemos a la que hasta entonces había sido nuestra bestia negra, que era Alemania, ¿no? Bueno, conseguir por medio, y me alegra de que lo hayas recordado, de las paradas de Arconada, de la gran Eurocopa que hizo, pues bueno, llegar a Alemania, competir con ella, llegar al 0-0 y después haber una jugada que no estaba ensayada, por eso antes te hablaba de los datos, que la cuestión es la toma de decisiones y el centrador, que no sé si era Francisco o no sé qué jugador, ahora mismo no me acuerdo, pues en lugar de colgar el balón al área, pues ve que yo me adelanto un poco para coger un poco más una posición de realizar un centro con más posibilidades o mejores posibilidades de remate, y así lo hace, porque aunque yo me hubiera movido, si él no me da la pelota, yo no hago ese pase, y si no está Maceda, bueno, en fin, se dan una serie de circunstancias, unas tomas de decisiones de unos y otros que nos llevan a ese gol que nos clasifica para las semifinales. Anécdota, pues todos abrazándose menos uno. Juan Señor, que desde esa banda ve que ha entrado el gol, no va hacia ellos, empieza a dar piruetas hacia atrás, hacia su portería, lleno de alegría, y luego ya se incorpora al grupo. Pero inicialmente conmigo mismo, y yo conmigo mismo. Es curioso, pero me acuerdo perfectamente como de otros detalles, por supuesto, de ese y de otros partidos. Bueno, la final contra Francia, una Francia que venía de ganar todos los partidos en la fase de grupos, gana la semifinal frente a Portugal por 3-2. Francia-España, una final realmente pues a cara de perro. Y ellos en casa. En casa. Bueno. Sí. Pero bueno, nosotros creíamos en nosotros mismos, habíamos ido de menos a más, no éramos esa selección y ganamos a una que tenía un potencial enorme, aunque fuera por penaltis, que fue Dinamarca, y nos presentamos contra Francia. Bueno, pues sí, los Suárez, los Gengini, Tigana, Gigues, Platini, vale, muy bien, y nosotros somos España. ¿Qué recuerdas de aquel gol fantasma de Santillana en aquella final? Pues hombre, pues él me dice como más cercano, o yo le miro,
que ha entrado, que ha entrado. No sé si se lo llega a comentar al árbitro que ha entrado, pero entonces no había VAR ni había posibilidades de... También nos ocurrió en el Mundial, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo hablaremos luego. Y bueno, pues lógicamente la primera la tuvimos nosotros, que si hubiéramos marcado, pues seguramente Francia pues hubiera tenido que esforzarse mucho más. De hecho, ninguna facilidad. De hecho, una pareja de centrales nueva jugó esa final por lesiones y sanciones y en nuestro combinado, y bueno, le tratamos absolutamente de tú a tú. Sí. Donde vino, porque del segundo gol ya no Sí, el segundo gol merece la pena. Ya era un poco arriesgar, y es dejar espacios para una contra en la que Belón, creo recordar, nos marcó el 2-0. Y fue la prolongación, sí. Claro, quiere decir que eso no. Pero, ¿qué les da alas a los franceses? Bueno, pues un gol que fue desgraciado absolutamente para alguien que no se merecía con toda la Eurocopa que había llevado. De hecho, yo veo que es un balón fácil, que él se tira y lo bloca fenomenal, sin ningún problema, y hago yo el gesto de, por si lo coge y quiere hacer un contraataque, me voy corriendo hacia la portería de los franceses, por si le daba a Arconada por lanzar ese balón en largo. Claro, es decir, yo no veo cómo entra el balón. Yo lo que veo cuando voy corriendo, que la gente chilla, gol, y me doy la vuelta y veo que el balón está dentro. Es decir, la jugada en sí, y allí, en el Parque de los Príncipes, yo no vi el gol, el primer gol de Francia, que encajamos. No lo vi, porque estaba corriendo en la otra dirección. Claro, te das cuenta por la reacción del público. Claro, sí, pero no porque lo viera. Lógicamente, luego lo ves en televisión un montón de veces. Sí, claro. Y ese maldito codo que de repente da y al levantarte, pues bueno. Pero ya digo, injusto desde mi punto de vista de que el mundo del fútbol recuerde a Arconada por esa cuestión. Porque es muy probable que no hubiéramos llegado a la final sin su concurso. Yo estoy convencido. O sea, España llega a la final gracias a Arconada. Sin sus grandes intervenciones, sí, señor. Sí. Bueno, primera gran concentración de ese grupo de jugadores que debuta con Miguel Muñoz. Y el segundo gran momento de la selección que vive Juan Antonio Señor es en el Mundial. Allí tiene de compañero de habitación pues a otro de los grandes jugadores de esa década de los 80, maravillosa década de los 80. Tono, podemos poner el vídeo de Julio Alberto, que quiere también mandarle un mensaje al bueno de Juan Señor. Mandarte un abrazo grandísimo desde aquí, desde Asturias. Para mí siempre ha sido un referente. Primero como futbolista, pero aún más como persona. Tono, vamos a... Sí. No sé por qué tenemos hoy problemas con la reproducción de los vídeos. Luego, Juan, te los pasaré para que los puedas ver y disfrutarlos, porque yo creo que son mensajes que, pues que son bonitos y son una alegría. Te lo agradeceré, sinceramente. Para el que los recibe. Juan, es cierto que yo te había hablado de charlar en torno a 3/4 de hora. Se han cumplido ya y nos queda repasar mucho. No sé si tienes algún problema de seguir conversando o tienes vamos con algún minuto más. Lo único que te pido es que no nos vayamos al día siguiente. Muy bien. Bueno, Juan, el Mundial del 86.
yo creo que también fundamental también después de esa temporada del Zaragoza que es maravillosa, ¿no? El Zaragoza de Luis Costa. Luis Costa también un entrenador que importantísimo, ¿no? En tu trayectoria. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, pues, a lo mejor tenía que haberle hecho más caso, porque él sabía de mi compromiso en entrenamientos, en partidos, en hacer grupo, en lo mejor para todos, en el brazalete de capitán, que lo hacíamos entonces en el Zaragoza por votación, es decir, los propios jugadores decidían quiénes Ajá. eran los capitanes. Y en alguna ocasión, Juan, no vengas a entrenar, tú mañana fiesta. Yo le decía, mister, no, sí, me puede venir bien, pero o sea, yo tengo que dar ejemplo a mis compañeros, yo iré al entrenamiento. Él me estaba diciendo, Juan, que necesitas descanso. Él me estaba ayudando, no me estaba dando cosas que no les daba a los demás. Lo que estaba viendo es mi absoluto compromiso y que en algún momento debía de desconectar. A partir de ahí te puedo asegurar que es una excelente persona, que es un entrenador que lo demostró. Lógicamente había una conexión enorme entre unas piezas que son los futbolistas y un mensaje que es el del entrenador y una personalidad. Y hicimos también muy buen fútbol. Incluso es probable que aunque el fútbol más vistoso o aparentemente más vistoso fuera en la era de Benaker, pero digamos que lo que es a nivel de cumplir objetivos, pues lo conseguimos con Luis Costa. Y de hecho, después jugamos con él también lo que entonces era la Copa de la UEFA. Y bueno, pues te puedo decir que es un hombre al que quiero, valoro muchísimo y que también me enseñó a que yo pensara en que no era una cuestión de darlo todo a todas las horas, sino que correspondía darlo todo, pero en algún momento la desconexión es necesaria para afrontar el siguiente paso. Claro. Huesca, Teruel, Eibar, Málaga, el Burgos, el Castilla, al cual le ganáis por un global de 7-0 en los cuartos, Madrid y Barça en la final, con el gol de Rubén Sosa. Aquel zurdazo desde el sofá de su casa, ¿no? Porque lejísimos. Sí, la golpeaba muy bien. 1-0 al Barça y campeones de España. Sí, anecdótico porque el Barça llegaba a la final contra el que no era favorito, que era el Zaragoza, y el Barça llegaba a la final de la actual Champions y se jugaba en Sevilla, creo recordar, contra el Steaua de Bucarest. Sí, eso es. ¿Qué pasa? Favorito absoluto de esas dos finales. Bueno, pues el Zaragoza le mostró que los partidos hay que jugarlos, que el cartel de favorito suele ser un cartel inservible, que lo tienes que mostrar en el campo, y efectivamente le dimos el primer aviso y creo que le ganamos bien ante un Barça con Schuster, con Víctor Muñoz, con, bueno, unos pedazos de jugadores enormes y bueno, pues le ganamos y creo que le ganamos bien. A partir de ahí luego fue a Sevilla y también perdió. Pero sí que es cierto que había gente en el Zaragoza ese año que quería crecer como futbolista. Y cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, pues se pueden conseguir muchas cosas. Y ahí estábamos una serie de elementos que queríamos crecer, que queríamos comernos el mundo. Fuera ante el Barça, anteriormente la semifinal fue contra el Real Madrid, pero lo pasamos mal contra el Burgos, te puedo asegurar. Ahí contra el Burgos además marcas tú 2 goles, ¿no? Sí, ganamos 1-0 en casa
y perdemos 1-0 allí en el tiempo reglamentado, con una parte del campo que estaba helada, no se podía jugar, pero se jugó el partido, que decir, patinabas, ¿no? Con los tacos de aluminio que llevábamos entonces. Y fue un partido muy duro, fue en la prórroga cuando marcamos 2 goles, uno de ellos yo también, y finalmente vencimos en el cómputo de la eliminatoria. Allí ganamos 1-2 y en casa ganamos 1-0. De los 3 goles marqué 2 yo, sí. Los 4 semifinalistas de Copa eran los 4 primeros de la Liga, o sea que había una competitividad brutal entre esos cuatro equipos. Y llega bueno, es que estaba dudando si intentarlo o no, porque tenemos un vídeo de un compañero tuyo. Todo lo vamos a intentarlo, si se reproduce bien lo dejamos, y si no abortamos misión. El vídeo de un amigo tuyo, Andoni Cedrón. Juan Señor ha sido mi gran capitán. Bueno, hay problemas, lo dejamos todo. Incluso me siento... Sí, lo dejamos. Ya te los pasaré luego porque realmente merece la pena, pero Andoni Cedrón habla de tu gen competitivo, como decías tú antes en esa primera pregunta que te hacía, el carácter de líder y tu compromiso, ¿no? Además de que él habla de ti como el gran capitán. Sí, bueno, pues Andoni, vamos a ver. Andoni es un hombre queridísimo por todo el mundo. Como profesional ni te cuento. Es decir, ahí están los números, ahí están las temporadas, ahí están las paradas. Aparentemente un portero muy alto y aparentemente desgarbado, pero que tenía una agilidad enorme. Tremenda. Y sí, y te ofrecía mucha seguridad. Bueno, pues Andoni, si él me consideraba el gran capitán, él sabe que lo que hacía, o todo lo que hacía, incluyéndole a él desde ese punto de responsabilidad, era buscar lo mejor para el grupo, porque yo estaba convencido y creo que se puede seguir demostrando que cuando un grupo se lleva bien, con la competitividad de hacerte con un hueco en el 11 inicial, cuando ese grupo es una piña, como se suele decir, eso finalmente en una temporada son puntos a favor. Son capaces los unos a los otros de echarles una mano en situaciones comprometidas, en un error, en una situación delicada, en inferioridad numérica. Y eso finalmente son puntos, y eso finalmente es conseguir unos objetivos, y eso es finalmente el fútbol, disfrutar del fútbol y ser un grupo donde todos, absolutamente todos, somos importantes. Ese Zaragoza con también Casuco y Juliá, entre otros, ¿no? Juliá, que yo te he escuchado hablar de Juliá como, además de gran jugador, como grandísimo amigo tuyo, ¿no? Sí, no, si yo, ¿sabes qué pasa? Que en esto del fútbol, como va todo tan rápido y luego llevamos cada uno nuestro recorrido, claro, estamos hablando de épocas en las que esto no existía. No existía. Claro, parecía los algo medios, claro, utópico. los medios de transporte pues eran diferentes. Luego cada uno vive en un sitio o el otro, tendrías que coger el teléfono. Pero es cierto que las veces, y conforme han pasado los años que hemos ido coincidiendo, pues con Andoni Cedrún vive en Zaragoza, lo veo mucho más. Pero hay otros jugadores como Juliá, pues que ha estado en diferentes países y en diferentes proyectos. Casuco, pues murciano, pues cada vez que tengo algún amigo murciano, ¿qué sabes de Juan? ¿Qué sabes de tal? No sé qué. Y en alguna ocasión hemos hablado por teléfono. Bueno, la cuestión es que éramos muy buena gente, queríamos lo mejor para todos y estábamos dispuestos a sacrificar determinadas cosas por bien del grupo. Y yo como capitán, pues ejercía de esa manera, pero me lo ponían fácil, porque eran
una gente estupenda y comprometida. Ese 26 de abril del 86 levantas la Copa del Rey. ¿Qué recuerdas de aquel momento? Pues hombre, recuerdo perfectamente pues que cuando subo a recoger la copa, me la entrega el rey, la cojo y yo lo que quiero es compartirla con mis compañeros. Rápidamente me di la vuelta y la pongo. Y oigo una voz femenina, que era la de la reina, que decía, dale la vuelta, dale la vuelta. Resulta que campeón del rey lo estaban viendo los reyes, pero no los míos. Había cogido la copa porque yo lo que quería era bajar cuanto antes. Claro. Y bueno, pues es una anécdota muy, muy simpática y que me acuerdo perfectamente cuando me di cuenta ya, pero en mi mente estaba, por supuesto, Claro. era un placer para mí el que los reyes de España me entregaran la copa a mí como capitán, pero en mi pensamiento estaba, una vez cumplido ese protocolo, pues el bajar y compartirla con los míos. Sí. No sé si te acuerdas al día siguiente lo que ocurre. Es la lista de Miguel Muñoz para el Mundial. Y ahí está Juan Señor para México 86. Un Mundial que se tenía que haber jugado en Colombia y al final se jugó en México. También el año anterior, el 85, el terremoto aquel que hubo, había dudas de si se podía celebrar en México. No sé, tú como miembro de la selección, aquello si generó dudas o alguna incertidumbre en La Roja. No, para nada, para nada. O sea, todo seguía su camino, todo estaba previsto, eh, todo llevaba su marcha. Digamos que esas noticias que tú tienes, que todos tenemos ahora en este mundo tan global, pues no te llegaban, o si te llegaban eran un poco, pues me Más a cuenta aparece, uno. han dicho, ha dicho fulanito, ha dicho menganito. Y no, llevamos una marcha normal de esos privilegiados que éramos los convocados para acudir al Mundial, entre los que estaba yo. Juan, el gol de Mitchell contra Brasil, el gol anulado con el australiano Banbridge. Hablábamos del gol de Santillana, gol fantasma, otro gol fantasma también de otro jugador del Madrid, en este caso de Mitchell. Aquello fue un robo histórico a La Roja. Bueno, yo te puedo decir que me aseguran y me vuelven a asegurar que el balón entró. Seguramente viendo en imágenes, seguramente se comprobará parando la imagen que efectivamente que entró después de golpear en el travesaño y botar, que el bote fue dentro. Pero lo que sí demostramos es que podíamos tutear a Brasil en ese primer partido en Guadalajara y que luego pues seguimos un camino fuerte. Es decir, éramos una gente, aunque se iban incorporando otros jugadores, que ya venía de ese mundial, que había hecho una gesta, que se había clasificado para el mundial y que estábamos allí por méritos propios. Por lo tanto, absolutamente confiados y ahí también éramos una piña. Ahí éramos un grupo que daba igual que vinieran 3 del Madrid, 2 del Atleti de Bilbao, 2 del Barça, 1 del Zaragoza, 2 del Sevilla, daba igual. Ahí estábamos todos a una. Se olvida absolutamente la competición tradicional y éramos los privilegiados que estábamos allí. No íbamos a dar todo cada uno por el resto de los demás. Por lo tanto, íbamos con unas ganas enormes de hacer algo importante. De hecho, lo hubiéramos conseguido si hubiéramos pasado a semifinales, porque que yo sepa, hasta esa época, España nunca había llegado a semifinales de un mundial. No, lo único, creo recordar, el cuarto puesto de Brasil 50, pero que fue una liguilla, ¿no? Fue una liguilla final. Sí, fue una especie de... No sé cómo estaba configurado. No sé si fue por el cuarto puesto o por el quinto o sexto. Es que no me acuerdo bien cómo era, pero he visto imágenes. Sí, pero cierto es que España no había jugado nunca una semifinal del Mundial y estuvimos a un penalti de hacerlo, ¿no? Correcto, pero a eso es a lo que me refería. Haber estado entre los 4 mejores del mundo. Aquello, pues no sé cómo estaba hecho, pero bueno,
Pues Bueno, Juan, hubiéramos hecho historia, sí, supongo. sí. Tú eras diestro, pero con la zurda no andabas nada mal. De hecho, el gol contra Malta, el gol en cuartos contra Bélgica, que nos da esa esperanza de la semifinal, los marcas con la zurda. El 1-0 que le marcamos al Burgos, que nos dio mucha guerra cuando quedamos campeones de la Copa del Rey, fue con una vaselina lanzado con la izquierda. Bueno, hay cosas que salen de uno y hay otras cosas que incluso los entrenadores te ayudaban, ¿no? En ese momento éramos más autodidactas que ahora, ¿no? Que ahora tienes muchas más herramientas como para ver dónde están tus errores, cómo corregirlos, qué es lo que te va mejor, qué es lo que te va peor. Y sí que es cierto que yo tenía una noción muy clara de los recursos que te da, a pesar de que manejes una pierna mejor que la otra, los recursos que te da perfeccionar, mejorar la otra. Y eso era base de entrenamientos. Es decir, yo con la izquierda, siendo derecho, pues me he atrevido a lanzar de todo menos los penaltis. Es decir, yo he lanzado corners, he lanzado faltas con la izquierda, pues a pie cambiado en función de... Daba igual. Es decir, tenía esa confianza, pero porque la había trabajado Lo muchísimo. habías trabajado, lógicamente. Se ha hablado de aquella concentración en México como que también hubo algunos problemas en el sentido de que el seleccionador solo utilizaba 11, 13 jugadores, había algunos apartados. ¿Cómo se convivió en aquella concentración? Pues yo sinceramente no noté nada, absolutamente nada de que hubiera jugadores apartados. Sí que es cierto que yo partía de una base. Vengo de hacer un campeonato fantástico con el Zaragoza. Hemos sido campeones de la Copa del Rey, pero hay futbolistas de un nivel que se han ido incorporando a la selección enorme. ¿Qué pasa? Pues que cada entrenamiento, cada momento, pues trataba de hecho, si yo he estado en 42 partidos internacionales, solo hay uno en el que no he participado, y probablemente en 35, 36, pues jugué de titular. En ese mundial no salí de titular en ningún partido, pero sí que jugué en 3, 4, 5, en 4 de los 5 partidos que jugamos hasta que nos eliminó Bélgica por penaltis. Sí. Bueno, tenía también dos vídeos que te pasaré en este momento de la conversación. Uno de Ramón María Calderé. Hombre, Ramonet. Sí. Que la verdad que bueno, te lo pasaré, te gustará muchísimo porque además es un tipo formidable, Ramón. Y también de Eloy Olaya, Hombre. Que Eloy hizo un mundial también buenísimo. Fantástico. Buenísimo, pero es verdad que tuvo la mala fortuna de aquella lotería, ¿no? De aquella lotería. Pero fíjate, yo para todos aquellos que nos vean, decirles que Eloy no falló. Se lo paró. Sí. ¡Paf! El Maripa. portero. Es decir, el portero está para algo. Lo increíble de todo esto es que ellos tiraran 5 penaltis y marcaran los 5, tuvieran ese porcentaje de acierto. Y nosotros marcamos 4 y a Eloy se lo paró el portero. Es decir, yo le pondría mucho más mérito al portero que de mérito a Eloy, que fue uno de los que se atrevió a asumir esa responsabilidad. No todo el mundo se atreve, ¿eh? Y no por eso yo en este momento estoy diciendo que soy más guapo porque yo lanzaba los penales del Zaragoza y en la selección y tal. No, digamos que me trabajé mucho los lanzamientos de penalti y tratando de aislarme, me daba igual si estaba en el Nou Camp, como en el Bernabéu, como en tal sitio. Es decir, que yo tuviera una idea,
el portero lo tengo ahí, o le tengo que engañar, o tengo que lanzar aquí o allá. Entonces, Eloy, el mérito es que jugó un gran mundial y que se Muy buen atrevió mundial. y aceptó la responsabilidad de lanzar un penalti en esa tanda. Sí, una tanda que arranca con el lanzamiento tuyo, que conviertes, ¿no? Y fue también el mundial del vuelo del buitre en Querétaro, aquella noche mágica frente a Dinamarca. Correcto, Aquel sí. día ¿Cuántos marcó? 4, puede ser. 4 y 4. el otro Sí, de sí. Goico, de Se penalti. salió Buitre, sí. Hubo 2 penaltis, los 2 al buitre, y uno de ellos lo convirtió Goico y el otro el propio Emilio Butragueño. Pues Y, mira, y fue una noche que nos invitó a soñar a España. sí, sí. Es el único partido en el que he estado con la selección y en el que no he jugado ni un solo minuto. Claro. En ese momento, bueno, yo disfruté desde el banquillo, no te puedes imaginar. Y a partir de ahí, bueno, pues a pensar en el siguiente. El siguiente, pues fue el que hemos nombrado anteriormente con Bélgica. Sí. Bueno, Juan, volvemos al Real Zaragoza, campeón de Copa, la recopa de la 86-87. Una recopa que también pues es ilusionante porque se llega hasta semifinales. Claro. ¿Por qué te he nombrado antes, aparte de que soy un admirador absoluto suyo, una frase o unos comentarios de Ancelotti? Uh-huh. Nosotros iniciamos esa competición en Roma, Real Sí. Zaragoza, donde el capitán y como jugador de la Roma pues estaba Ancelotti. Quiere decir que nos hemos enfrentado juntos, aunque él tiene algún añito más que yo. Y bueno, pues yo le he admirado como entrenador, le admiraba como jugador, y ahí empezó nuestra experiencia en esa recopa, que entonces se llamaba recopa. Sí. Los campeones de copa de cada país. Y bueno, pues curiosamente nos ganó 2-0 allí y nosotros le ganamos aquí 2-0, en donde tuve que afrontar ni más ni menos que la responsabilidad de 4 penaltis, porque Sí. uno de ellos Te lo hicieron repetir. Vosotros que sois estudiosos de este tema, Carlos, pues no lo sé, habrá algún caso como ese o parecido o superior, de que el mismo jugador en un mismo partido haya tenido que lanzar 4 penaltis y haya marcado los 4, no lo sé. Por favor, si hay algún dato al respecto, decírmelo, simplemente por curiosidad. Bueno, pues así empezó la recopa y bueno, pues luego nos tocó ir a Inglaterra, después nos tocó ir a Bulgaria y finalmente en semifinales nos tocó el Ajax. Bueno, tenía un equipazo enorme y bueno, pues ahí nos quedamos en semifinales, pero éramos un equipo muy, muy, muy competitivo. Sí, el Ajax de Johan Cruyff. Bueno, no, como jugador no, pero como entrenador creo que sí. Sí. Estaba Johan Cruyff, pero Sí, era el entrenador Cruyff, sí. ¿quién estaba en el Ajax entonces? Pues Van Basten y compañía. No sé si Gullit, si Rijkaard, en fin, era un Rijkaard equipazo. que luego va al Real Zaragoza. Sí, vino cedido de un equipo portugués y estuvo con nosotros en mitad de temporada. Como el único que se manejaba en inglés era yo, no perfecto, que no, pero era yo, pues el míster decía, Juan, venga, no, que venga Frank conmigo y compartimos habitación. Y nada, recuerdo perfectamente que vino después de una lesión, que fue cogiendo forma y me acuerdo que acabó la temporada, se jugó la Eurocopa y Frank Rijkaard fue uno de los componentes que ganó esa Eurocopa con Holanda. Con aquel famoso gol de volea de Van Basten a Dasayev. Oye, Juan, ¿te quedas en esa temporada 85-86 que hemos hablado previamente, sin en lo que ahora
hubieras ganado el trofeo Zarra. Y ¿Zarra o Pichichi? el Zarra como goleador español, porque quedas por Zarra. detrás de Hugo Sánchez, 22 goles, Valdano, tu Sí, amigo sí, sí. y ex compañero en ese momento, jugador del Madrid, 16, y tú con 15. Ajá. Sí. Y te quedas sin el trofeo Zarra porque no se premiaba en ese momento al goleador español. Y la temporada siguiente, como campeón de Copa, la Supercopa de España que no se celebró. Eso tendríamos que acudir a estos programas que investigan el por qué no se jugó. Exacto. Yo la verdad es que, bueno, lo recuerdas tú, y lo único que le puedo meter es una sonrisa, no me queda otra. Pero sí que durante un tiempo pues tuve una cierta frustración del por qué, sin preguntarme más allá, pero diciendo, ¿cómo es posible que no haya tenido yo la posibilidad de haberle dado al Zaragoza otro trofeo? Es decir, algo que estaba establecido y que por motivos que desconozco y tampoco Y que lo ganasteis en el campo. me interesan demasiado, pues no se jugó. No se jugó. Y yo creo que es la única vez que ha ocurrido en este país que esa competición, es decir, campeón de liga contra el campeón de la Copa del Rey, lo que es la Supercopa de España en aquel formato, pues no se realizara. Sí. Posteriormente es la llegada de Radomir Antí con otros métodos en el Real Zaragoza, ¿no? De aquella época, ¿qué recuerdas? Bueno, a ver, había una serie de jugadores, bueno, había ido evolucionando. Recuerdo con mucho cariño a Paco Santamaría como director deportivo, un ex jugador del Real Zaragoza que también fue internacional. Y recuerdo que aunque sí que había una plantilla excesivamente larga, que eso para un entrenador es complicado de gestionar, y te lo digo por experiencia propia, que he gestionado una plantilla de 30 a 32 jugadores y es muy difícil, porque cada vez que haces una convocatoria resulta que tienes a gente más enfadada que contenta. O casi. Sí. Entonces, a él le tocó lidiar con ese tema. Y bueno, hubo unos momentos, pero luego se puso todo en orden, luego todo se habló, se solventó y teníamos un gran equipo, un gran equipo porque además creo que con él, sí, seguro, jugamos la UEFA también. Es decir, era un hombre muy competitivo. De hecho, Sí. que en paz descanse, en su recorrido, pues ha sido entrenador de Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona lo ha llegado a entrenar, Sí. lo llegó a entrenar. Ha También. entrenado Bueno, pues eso a indica el grandísimos nivel equipos. del entrenador que tuve yo en su momento. Sí. En esa época, Juan, es cuando llega la noticia de tu problema cardíaco, ¿no? Que tienes que parar de jugar, de parar de disfrutar de lo que te gusta. Sí, bueno, es un episodio en el cual pierdo el conocimiento, me dicen, por lo que me dicen, que he estado unos segundos ahí sin saber dónde estaba, y no era por una carga de trabajo enorme, sino, bueno, pues sufrí un desvanecimiento. Pues a partir de ahí seguí jugando porque no se apreciaba nada, pero me volví a dar otro mareo, otra pérdida de conocimiento, otro desmayo. Y claro, ya lo dijimos, cuidado, aquí vamos a ver qué pasa y vamos a ver porque esto no nos cuadra. Y a partir de ahí, bueno, pues ya pasó el momento en el que decidí irme a Italia, decidí que me diera un especialista, me vine con un diagnóstico ya claro y con una medicación para ver cómo se podría solventar el tema, porque lo mío fue una hipertrofia ventricular izquierda, es decir, se engrosó el ventrículo izquierdo por dentro un poco más, entonces la capacidad sanguínea que llegaba a esa zona del corazón pues era menor, por lo tanto el riego
le afectaba y tal. ¿Cuáles eran los motivos? Entonces no se sabían ni se llegaron a saber, pero lo que sí me dijeron es que había un riesgo después de 6 meses de tratamiento, que ese riesgo estaba ahí, que no sabían por qué era, que sí podía ir, pero dije, bueno, pues yo creo que lo mejor en este momento, y sin que los especialistas coincidan en que puedo seguir jugando o no, Claro. y que sí que hay un riesgo, pero no es medible, pues lógicamente ahí entra la razón en sí, y dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, repito, dando 1000 gracias o millones de gracias, porque a mí me avisó y como ya hemos comentado, pues a otros futbolistas profesionales no, cayeron fulminados en el estadio. ¿Puede que fuera la misma dolencia que la mía o no? No lo sé, pero a mí me permitió el dictaminar si seguíamos adelante o no y que el riesgo era claro. Sí. Juan, cuando dejas el fútbol, a los años entras en tu etapa como entrenador, como míster. Ese gusanillo que hablábamos al principio que tienes todavía, ¿no? Que deseas estar en los banquillos. Mérida, Salamanca, Cartagena y Leganés. ¿Qué nos dices de tu época de míster? Pues mira, muy sencillo. Es decir, yo hice 2 muy buenas temporadas en los 2 primeros años, en 2 temporadas que se cortaron en los 2 siguientes años, porque pues, son proyectos que en principio parece que llevan unos objetivos y luego te das cuenta que no son los objetivos, y coincidió después de esos 2 primeros años que estuvimos a punto de subir a primera con el Mérida, y que como entrenador del Salamanca, pues cuando fui cesado íbamos cuartos, no íbamos cuartos por la cola, sino cuartos por arriba. Son esas cosas que tiene el fútbol. Pues fue la temporada en la que estaba el Atlético de Madrid, el Betis, el Sevilla, el Tenerife, el Sporting, tal. Todos estos equipos, junto con el Salamanca que yo entrenaba, competíamos en la segunda división. Bueno, pues ya está. Seguí mi camino, Cartagena, Logroñés, y bueno, mientras tanto estaba creando una nueva familia. Es decir, mi hija es salmantina, y pues los críos eran muy pequeños y dije, bueno, vamos a ver, esto del fútbol no estoy viendo serio este tema, gracias a Dios ha cambiado, ahora el fútbol ha evolucionado desde el punto de vista de que está todo mucho más medido, no hay ese descontrol ni económico ni de fichajes raros, todo está bien estructurado, pero en aquel momento no, en 2005-2006, estamos hablando hace 14, 15 años, y a pesar de que he estado relacionado con el fútbol en todo momento, sea formativo, o sea con los internacionales, o sea acudiendo, como me ve todo el mundo, pues cuando no estoy aquí, estoy allá viendo un partido, desde primera ref, como ahora se le llama, hasta segunda división o primera. Pues bueno, decidí en esa creación de una nueva familia el parar un poco desde el punto de vista de la vida del entrenador. Es muy bonita para el entrenador, pero para tener una familia es complicado. Aquello de que siendo niños pequeños ahora van a un sitio, pero mañana van a otro país, sí puede ser enriquecedora, pero desde el punto de vista de su tranquilidad y su emocional y su asumir esos años poco a poco y tener sus amiguitos, pues era complicado. Entonces decidí, desde el punto de vista profesional, parar en ese momento, pero siempre, siempre, siempre al lado y alrededor del fútbol, a otros niveles diferentes. Tienes un campus. Sí, hace 32 años. Lo que pasa es que en estos 2 primeros años de la pandemia, pues se paró, sí. Normalmente delego en gente mucho más joven, entre los que está mi hijo, pero me gusta interactuar. Es decir, a mí me gusta acercarme a los chavales porque en esta vida se aprende de todo el mundo y
esta nueva generación y las anteriores siempre te están mostrando cómo va evolucionando esa edad, ¿no? Porque hace 25 años, pues un chaval pues venía de una forma, tenía unas costumbres. Hace 5 años, pues cómo han cambiado estos chavales con la misma edad, fíjate, tal. Claro. Antes no existían los móviles y no había problema. Ahora tienes que confiscar móviles cuando estás haciendo la actividad porque si no mamá le ha hecho en falta, pues no sé qué, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues es muy... Y a mí me han enseñado muchísimo. Es que yo soy de los que piensa que simplemente tienes que estar abierto a todo aquello que te viene. Que siempre recibes una señal. A veces no sabemos interpretarla, pero hay una señal detrás. Siempre Ahora que, quedándote ahora- con la parte buena, lógicamente. claro. Ahora que hablas de eso, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Buf, me han dado muchos consejos, pero no sabría definirte uno y en concreto de quién. Ujú. Tendría que pensar, aquí me has pillado en absoluto offside, fuera de juego total. ¿Por qué? Porque es que yo soy un continuo reciclaje, como te decía anteriormente, que aprendo de los críos y continuamente me voy dando cuenta de una serie de señales que me llegan. No te sabría decir, sinceramente. Ujú. Cuando se dice que la mejor educación es el ejemplo, ¿quién ha sido tu mejor ejemplo? He tenido varios ejemplos y claro, me quedo con los ejemplos o con el aprendizaje de aquello que entiendo que es bueno, aquello que entiendo que es práctico, aquello que entiendo que es positivo, y también aprendo de aquello que yo, estando en esa situación, no haría. ¿Qué pasa? Pues yo me acuerdo de mi primer maestro. Entonces era maestro, no profesor. Y eso no quiere decir Qué palabra tan bonita, ¿eh? no quiere decir que sea muy mayor, no. Por lo menos mentalmente, no. Ujú. La cuestión es que ese maestro infundía respeto. Cuando tú llegabas a casa y decías, es que el maestro me ha castigado con mirar a la pared porque hablaba cuando estaba dando clase. Pues en casa decían, pues muy mal. Es decir, el respeto hacia la figura del maestro como parte de nuestra vida, que muchas veces pasan más horas con el maestro. Entonces no hablamos de yo tuve maestro. Que con tus padres, pues es que es un referente. Y para mí fue un ejemplo de lo que es la palabra respeto. Ujú. Bueno, los tiempos han cambiado, como bien sabes, y yo no quisiera entrar en más detalles al respecto. Juan, ¿qué culpa tuvisteis vuestra generación de la Recopa de Nayim? Pues no lo Y sé. los títulos de Copa frente al Celta, ¿no? No sé, lo que sí sé es que en esos 80, que son los que me tocó vivir, hasta la 90-91 que tuve que retirarme, sí que marcamos una tendencia importante. El Zaragoza era un equipo respetado, el Zaragoza era un equipo que jugaba bien, el Zaragoza era un equipo que podía tutear a cualquiera, el Zaragoza era un equipo a tener en cuenta, tanto en casa como fuera. Y el Zaragoza además era un precioso escaparate para determinados futbolistas que venían de otros clubes. Sí. Es decir, es como si pasar por Zaragoza reforzara la valía de ese futbolista. Lo hacía más grande o más importante, no solo por pasar por el Zaragoza, sino porque además ese Zaragoza estaba compitiendo entre los de arriba. Y eso se mantuvo, yo creo que una década más, porque vinieron jugadores pues, cedidos del Madrid, cedidos de otros equipos. Porque tú me hablas de Nayín, pero yo me acuerdo de Aurelio Gay, me acuerdo de que Pardeza seguía, me acuerdo de otros jugadores que venían de otros. Y bueno, pues yo creo
que esos 80 reforzaron a los 90 y que los 90 también dieron un paso importante, porque creo recordar que también siendo, yo ya no estaba de jugador, siendo Rojo el entrenador del Zaragoza, pues no me acuerdo si fue en la 98, 97 o 99, pues también estuvieron ahí arriba y a punto de ganar la liga. Otra cosa es a partir del 2000. Pero sí que fuimos un referente. Es lo mismo que la selección. ¿Qué parte de culpa o qué parte de motivación les trasladamos los que jugamos en esa selección de los 80 a los futuros? Porque luego a España, a partir de entonces, creo que no ha fallado en ningún mundial. En ningún mundial. España habrá tenido mejores o peores momentos desde esa época hasta el 2008, que por fin consiguió ser campeona de Europa, 2010 campeona del mundo y 2012 campeona de Europa. Está entre las mejores, reconocida, y actualmente el futbolista español está en todos los países y con un reconocimiento enorme. Digamos que a lo mejor yo contribuí con mi forma de entender el fútbol a que después se valorara de verdad a los jugadores pequeños, pero con inteligencia y con otras capacidades diferentes a la de ser un portento físico, ¿no? Me refiero a los Silva, Iniesta, Xavi, Mata, etcétera, etcétera. En mi época no estábamos de moda los chiquitines, pero sin embargo, del 2000 al 2012, bueno, pues aparecieron esos monstruos futbolísticos que siendo pequeños pues hacían un fútbol enorme, ¿no? Bueno, pues esto es toda una relación, ¿eh? Sí. El gen nuestro de nuestro país es de ser muy competitivo, de intentar. Yo creo que forma parte eso también de esa mejora y de ese devenir, ¿no? De la selección española ahora mismo pues respetada en todo el mundo y el futbolista español muy bien valorado. Sí. Nuestro gran escritor Miguel de Unamuno decía que le dolía a España. ¿A ti te duele el Real Zaragoza ahora? Sí, me duele. Te mentiría si no te dijera. Sí, porque no lo reconozco. Entiendo la evolución del fútbol, entiendo las sociedades anónimas deportivas como empresas que pueden llevar adelante, pero lo que no entiendo es cómo el Zaragoza no tiene en cuenta su historia, sus raíces. Digamos que ahora mismo el club lleva 10 años y mi ánimo no es de crítica ninguna, pero en 10 años pues algo no has hecho bien cuando tú, que has sido históricamente entre los 4, 5, 6 equipos que más tiempo ha estado en primera división, resulta que llevas 8 años seguidos, 10 años seguidos en segunda división. Algo no estaré haciendo bien. Y a mí me duele el que esa capacidad de autocrítica que tuve yo conmigo mismo para mejorar, pues que no se haya tenido en cuenta desde la estructura anterior, y espero, ojalá y deseo que con esta nueva propiedad todo eso cambie, pero tiene que cambiar de verdad. ¿Por qué? Pues porque aquí en Zaragoza hay una afición de 10. Y esa afición necesitas no solo con resultados, sino con un compromiso y con una estructura absolutamente profesional y que vayan todos a una como en los 80 y los 90 lo hacíamos. Sí. Además lo ratifico porque sabes que veraneo parte de ese periodo vacacional en Aragón, en Torralba de Ribota, que allí además estuviste en la inauguración de su peña, que fue un espectáculo. Sí, señor. Y lo ratifico, ¿no? Que de aquí también mandamos un abrazo a esa peña, a Víctor, a su presidente. Para ir terminando, si no hubiera sido jugador, ¿qué hubiera sido? No lo sé, pero te digo que dejé fluir. Y esto del fútbol, como te he dicho, pues no es algo como
Yo no sé, creo recordar que me lo dijo Jorge Valdano, y de no, yo quiero ser futbolista y mi objetivo y mi ilusión es ser jugador del Real Madrid. Y esto me lo dijo con 20 años o 21 tenía él y yo tenía 19 o algo así. Y creo recordar que me lo dijo él, se me quedó ahí como, no, joder, pues es que en mi caso es todo lo contrario. Es decir, yo lo que quiero es disfrutar del fútbol. Yo no había pensado jamás en ser futbolista profesional, pero bueno, fueron surgiendo una señal tras otra, alguien que confía en ti, tú que le demuestras que esa confianza se la has devuelto y bueno, fue fluyendo todo. Pero de no haber ocurrido así, pues no te podría decir, porque yo hice formación profesional y lo que sí, y en aquella época, yo soy el mayor de los varones de mis 5 hermanos. Tengo una hermana mayor y después yo, pues tendría que haber contribuido a la causa sin una excesiva formación. Sí que tenía formación profesional de primer grado y luego posteriormente sí que hice el acceso a la universidad para mayores de 25 años cuando ya era jugador del Real Zaragoza. Yo quería entrar en la universidad, quería tal, pero claro, crear una familia, estudiar, ser jugador de primera división y que te llame la selección, pues yo no lo pude hacer compatible. ¿Y qué te hubiera gustado estudiar? Pues empecé a estudiar ciencias empresariales. Sí, saqué el acceso y luego, bueno, lo que sí acudía también es a clases de inglés sin terminar del todo el nivel que ahora no sé si es el C1 o el C2. Entonces había 5 niveles, creo, y yo el tercero lo saqué y iba para el cuarto, pero ya, pues lo que te digo, es difícil compatibilizar. O sea, yo admiro a futbolistas que han llegado a primera división y han conseguido terminar su carrera. Los admiro. Es admirable. En este canal, por ejemplo, Alfonso Reyes, baloncestista, presidente de la Asociación de Jugadores, tiene una ingeniería que es impresionante, habiendo jugado a baloncesto al primer nivel y siendo internacional también. Un meritazo, sí, señor. Sí. Juan, hablábamos de que prácticamente se puede considerar como One Club Men tu trayectoria. ¿Pudiste marcharte en algún momento del Zaragoza? ¿Hubo alguna propuesta seria? La única que conozco, que entonces yo no sabía que empezaban los representantes, la única que conozco fue una llamada de Leuvenacker, siendo entrenador del Real Madrid, y me llamó para decirme, oye Juan, voy a intentar todo lo posible porque vengas, te quiero de lateral izquierdo en el Real Madrid. Ya te diré, pero que sepas, por si te viene alguna llamada de más, que yo quisiera tenerte como jugador en el Real Madrid. Digo, pues mister, agradecido y será un placer para mí. A partir de ahí, pues no te puedo decir nada más. Sí. Bueno, 2 últimas preguntas. Dime un lugar para perderse. Yo te diría que en un monte rodeado de pinos y de otro tipo de árboles y en otoño. Buena estación, ¿eh? ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? Es que tú sabes que has dicho una palabra que es tan grande. Es que un amigo es como si fuera de la familia, incluso más, porque lo eliges tú. La familia te viene impuesta, la quieres, la sangre te tira, haces lo que haga falta por ellos, pero es que el amigo lo consideras tú, lo eliges tú y él te elige a ti. Es decir, la palabra amigo no puede ser de uno solo. El otro tiene que sentir lo mismo porque si no la amistad, y tiene que ser capaz de hacer lo mismo que tú harías por él.
El amigo es aquel que te dice algo que es muy sencillo y que lo cumple. No hace falta grandes cosas, sino simplemente te dice esto y lo cumple. Y ves que siempre lo cumple. Sea un detalle, sea un motivo de educación, de dar las buenas tardes, de darte el abrazo y notar la presión de ese abrazo sentido y querido, y es que es una palabra. Tengo un par o tres de esos amigos. Los demás, sí, son amigos y nos llamamos amigos, pero ese amigo con mayúscula, eso es muy grande, y te he dado detalles y te podría hablar de mucho más, pero nos vamos a ir al mes de noviembre, ¿eh? Como sigamos así, Carlos. Bueno, acabamos ya, Juan. Sí que me gustaría en este punto, también teníamos un último vídeo de un amigo en común, de Fernando Giner, el presidente de Fer, hombre, sí. El Chufa. El Chufa. Te voy a enviar todos los vídeos para que los tengas, Juan. Estás tú también en la directiva con Fernando de la agrupación de jugadores internacionales. La labor que hacéis es pues importantísima, ¿no? Yo no sé si... Ya la conoces y sabes que estamos por la labor de ayudar, siempre. Sí. Bueno, Juan, espero que hayas estado a gusto, a pesar de pasarnos en el tiempo bastante de lo que habíamos hablado en un principio. Yo te lo agradezco en el alma. Espero que la gente haya podido ver la conversación, entrevista, o como quieran denominarlo, pues hayan disfrutado tanto como servidor. Y agradecerle también a Fernando el que nos haya puesto en contacto para disfrutar de este rato de red social. Un placer enorme, eso sí. De lo que hablamos a lo que hemos hablado, hay un café por medio que me debes. Perfecto, eso está hecho. Con un café me conformo. Bueno, Juan, lo dicho. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Gracias en mayúsculas. Gracias a ti y a todos los que han estado presentes o hayan visto esta entrevista. Cuidaros. Igualmente. Y espero que hayas estado a gusto, Juan. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy con uno de los mitos del fútbol español, Juan Señor, autor de aquel mítico 12-1 a Malta en ese partido que es leyenda de nuestro fútbol. Buenas noches a todos, gracias. Recibid el saludo de Tono Sánchez en la realización, de Carlos Serantes en la presentación y dirección, y lamentando esa proyección de los vídeos que hoy, pues como diría aquel alguien, ha pisado un cable. Lo dicho, buenas noches, ponedle una enorme sonrisa a la vida.